Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a estudiar el temario de la prueba de admisión 2022, sí, 2022, para la prueba de ciencias, que trae varias particularidades. Primero al tiro, la prueba de ciencias incluye los contenidos desde séptimo hasta cuarto medio. Sí, desde séptimo en biología, en física y en química hasta segundo medio. Tercero y cuarto medio no entra en esta prueba electiva de ciencias, ¿ya? Para la elaboración de estos temarios se consideraron, el temario de lo que entra en la prueba de ustedes, los criterios de pertenencia, relevancia y equidad, la implementación de las bases curriculares de séptimo a cuarto medio y la priorización de objetivos de aprendizaje, que en realidad no afecta a esto porque la priorización empezó para los alumnos de tercero y cuarto medio solamente, ¿verdad? Y como los contenidos se entran hasta segundo medio, no hay problema. La prueba entonces de ciencia está formada, recuerden, por un módulo común y un módulo electivo para todos los egresados de la formación humanista científica. ¿Está bien? Un módulo común y uno electivo. Y los egresados de la educación técnico profesional tienen un módulo que se llama también módulo técnico profesional. ¿Está bien? Cada eje temático de ciencias, está el eje temático de biología, física y química, se evalúa así. Ahí están los tres ejes temáticos y las cuatro áreas temáticas que entran en la prueba de admisión 2022, que ustedes van a dar seguramente en noviembre de 2021, diciembre de 2021 y a más tardar sería en enero del 2022. ¿Está bien? Esas son las principales áreas temáticas. ¿Qué otra particularidad tiene el temario que da a conocer el Ministerio de Educación junto al DEMRE? El detalle de todo lo que ustedes deben manejar. Para los profesores es bastante bueno porque nos dice con detalle hasta qué nivel de profundidad debemos llegar. Bueno, incorpora dos aspectos esta prueba que ustedes van a dar a fin de año. Uno referido a las habilidades científicas, el manejo del método científico, y uno referido al conocimiento de la ciencia, al conocimiento de contenidos de biología, de física y de química. Esta prueba de ciencias consta de 80 preguntas de selección múltiple, algunas con 4 y otras con 5 alternativas cada uno, de las cuales 54 son del módulo común y 26 del módulo electivo. Ya vamos a ir detallando todo esto, ¿está bien? En detalle de dónde salen. Por favor, importante esto, comillas, del DENRE, todo esto es del DENRE, por supuesto. Tanto el módulo común como el módulo electivo y el módulo técnico profesional consideran los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales y las habilidades científicas hasta segundo medio. En teoría, los contenidos de tercero y cuarto medio, que son electivos, ¿verdad? No entran en la prueba de este año. ¿Está bien? ¿Sí? Desde séptimo hasta segundo medio. Entonces, ¿cómo va a estar conformada esta prueba de 80 preguntas, profesor? Todos ustedes van a tener 18 preguntas de biología común, 18 preguntas de física común y 18 preguntas de química común. 54 preguntas del módulo común. Y las otras 26, profesor, van a salir del módulo electivo, que siempre en materia de séptimo hasta segundo medio solamente. Ya está clarificado todo el módulo electivo también, los contenidos del módulo electivo. Ahí están las 80 preguntas de la prueba de ciencias de ustedes. ¿Está bien? Ya vamos a ver en qué consisten, de dónde van a salir estas 18 preguntas del módulo común y vamos a ver de dónde salen también estas 26 preguntas del módulo electivo, ¿verdad? O del módulo técnico profesional. ¿Está bien? De estas 80 preguntas,
75 van a asignarle puntaje a usted. 5 son de carácter experimental. ¿Ya, niñas, niños? Además, ¿cuánto dura la prueba, profesor? 2 horas 40 minutos. Esa es la duración de la prueba de ciencias para las 80 preguntas. ¿Está bien? Ok. Entonces, todas las pruebas de ciencias incluyen las habilidades que ustedes tienen que manejar. ¿Qué habilidades, profesor? Las del método científico. Tienen que saber observar, inferir, formularse preguntas para encontrar solución a un problema que se está viviendo, a alguna inquietud, formular inferencias, formular hipótesis, someter a prueba la hipótesis, investigar, experimentar, manejar variables cualitativas, variables cuantitativas, variables funcionales, eh, analizar resultados, comunicar estos resultados. Todo esto es predecir, diseño experimental, teoría, ley, modelos científicos. Todo esto es método científico. A ellos les tengo grabada la clase de método científico para que lo analicen. Absolutamente esto lo pide el DEMRE en todas las preguntas, ¿verdad? Vamos entonces con el eje temático de biología. ¿Sí? Después vamos a ver el eje temático de física y de química. Bastante detallado lo entregó el DEMRE, lo que es bastante bueno para ustedes también y para nosotros los profesores de ciencias también. Entonces empezamos con el área temática organización, estructura y actividad celular. Todas las áreas temáticas comienzan con esto. En esta área temática se evalúa la capacidad que tienen ustedes de analizar investigaciones, teorías, leyes científicas, diseños experimentales, investigaciones, experimentos, en fin, asociados al conocimiento propio del área temática. ¿Ya? Así que esto no lo voy a volver a repetir, pero ustedes saben que esto está aplicado a todas las áreas temáticas, a todos los ejes temáticos, ¿ya? En este caso, obviamente está involucrado, asociado a la organización celular, propiedades de organelos, estructuras celulares, mecanismos de transporte, efectos de algunas variables ambientales que los modifican. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Estructura y función de los principales organelos y estructuras celulares, tanto en células procariontes como en células eucariontes. Por ejemplo, la cápsula bacteriana, la pared celular, su composición, su estructura, la membrana celular, el citoesqueleto, el núcleo, los retículos, nucleolos, aparatos de Golgi, en la célula que esté presente, claro, pues, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué más, profesor, hay que considerar? Las células intestinales, la célula muscular esquelética, que la reconozca usted, la neurona también, que reconozca sus partes generales, células secretoras a nivel de páncreas, las células beta, las células alfa, los tipos de transporte a nivel de membrana pasivo-activo, cómo influye la temperatura y el gradiente electroquímico en células animales y vegetales que determinan ¿cuál ion está más concentrado dentro y fuera de la célula? En el área temática de procesos y funciones biológicas, aquí está la parte de aspectos biológicos relacionados con la sexualidad. ¿Qué hay que considerar de sexualidad? Los cambios físicos que se experimentan durante la pubertad, las características del ciclo ovárico o el ciclo sexual o menstrual, las hormonas que regulan todo este proceso desde el hipotálamo, ¿verdad? Hipófisis y todas las hormonas involucradas en esto. ¿Qué más, profesor, aquí? Características del embarazo, fecundación, dónde ocurre, cómo ocurre, la implantación, principales eventos incluso de desarrollo embrionario y fetal, la lactancia y siempre todas las hormonas que están participando en ello. Ustedes pueden poner pausa si quieren ir viendo más en detalle también. ¿Qué más? Mecanismos de control de la natalidad, tanto mecanismos naturales como el Billings, el Login-House, temperatura basal, métodos artificiales, reversibles y los parcialmente reversibles. Ahí están los quirúrgicos, por ejemplo, como la ligadura de trompas.
características generales de las infecciones de transmisión sexual, contenido de séptimo año, ¿verdad? Por ejemplo, profesor, el VIH, el herpes genital, la gonorrea, clamidias. Y de esto, ¿qué hay que considerar, profe? El tipo de agente patógeno, ¿quién la produce? Si es un virus, es una bacteria, es un hongo, es un protista, cómo se transmite y cómo se previene, ¿ya? Características de algunos nutrientes y biomoléculas, ahí vamos a considerar las proteínas y sus monómeros, los lípidos, los hidratos de carbono, polisacáridos, monosacáridos, ADN también, vitaminas y minerales. Vitaminas a nivel general y minerales. Esto es materia de enseñanza básica. Concepto de hormona y diferencias generales entre las hormonas proteicas y las de naturaleza lipídica o esteroidal. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? ¿Cómo se regula la glicemia? ¿Verdad? El rol del páncreas, sus células beta y sus células alfa con insulina y glucagón. ¿Está bien? ¿Qué más entra, profesor? Pero solo en el módulo electivo de biología. Solo los que van a profundizar en biología entra el concepto de homeostasis y regulación neuroendocrina, ¿ya? Todo el sistema nervioso, que es de segundo medio todo esto, ¿verdad? Que hay que considerar la estructura de los tipos celulares, las células gliales, que son más abundantes que las neuronas, por ejemplo, cómo se transmite el impulso nervioso, cómo se propaga el impulso nervioso, los tipos de sinapsis, todo esto del módulo electivo, ¿cierto? El concepto de sinapsis, los tipos de sinapsis, el acto y el arco reflejo, órganos de los sentidos, receptores a nivel general, cuidado del sistema nervioso ante estresores, falta de sueño, traumatismos, efectos de algunas sustancias químicas sobre el sistema nervioso central, como el THC, alcohol, nicotina. ¿Qué más, profesor? Solo, repito, en el módulo electivo lo que estamos viendo, ¿no? Características de las barreras defensivas del cuerpo humano, ¿sí? Barreras primarias, secundaria, terciaria, esto es materia de séptimo año también. Considerar aquí los tipos de defensa frente a antígenos y el mecanismo de función de las vacunas, ¿ya? Materia de séptimo año. En el área temática de herencia y evolución, ahí veremos el ciclo celular, la cromatina, las diferentes etapas del ciclo celular, G1, S, G2, M, de mitosis o meiosis, la división del citoplasma, la etapa G sub 0, G sub 01, G sub 02, eso se los tengo grabado ya, la mayoría de estos contenidos están grabados aquí en este canal. Los puntos de control, de regulación de la división celular, ¿ya? ¿Qué más? Características de la mitosis, las etapas de ella, la función de la mitosis y de la meiosis, las diferencias que hay entre la mitosis y la meiosis, la importancia que tienen cada uno de ellos, por supuesto, las meiosis primera parte, la segunda parte y cómo contribuye, gracias a la permutación cromosómica, a la variabilidad. La relación que hay entre genotipo y fenotipo con acción del medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué más? Todo eso de segundo medio. También entra resolución de problemas, de genealogías, todo esto es segundo medio. La herencia mendeliana, el mono, el di, el polihibridismo. La herencia ligada al sexo al X y ligada al sexo Y. Los exclusivos del Y son los holándricos, ¿verdad? Mutaciones cromosómicas y sus consecuencias, las monosomías, trisomías, tetrasomías, translocaciones, inversiones, deleciones, en fin, ¿ya? Todo eso es de segundo medio. Un cariograma, cosa que ustedes lo vean, les tengo grabado ahí a la clase de cariograma y ustedes pueden decir, esta persona sufre de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Jacob, el triplo X, el Klinefelter, etc. Cariogramas. Solo en el módulo electivo para los que dan la prueba de ciencias con electivo de biología.
Ahí vamos a ver las diferentes teorías evolutivas, empezando por Lamarck y terminando con Darwin Wallace, a la teoría actual de la evolución. ¿Qué vamos a ver ahí? Los aportes de la anatomía comparada, los órganos homólogos y los órganos análogos, la embriología como ciencias que apoyan la evolución, la paleontología, por supuesto, también, como la biología molecular contribuye también a hacer pruebas de este proceso evolutivo, cómo se forman los fósiles ligados a rocas sedimentarias principalmente, los tipos de especiación simpática, alopátrica, parapátrica. ¿Qué más vamos a ver en el módulo electivo? Consecuencia de algunos eventos evolutivos, el apareamiento no aleatorio, el hecho de que sea el cruzamiento al azar, las ventajas que tiene, la deriva génica, cómo puede llegar a desaparecer un gen, el flujo génico, el aporte de genes de una población a otra, la selección sexual, intrasexual, intersexual, selección natural, los tres tipos, la direccional, disruptiva y la normalizadora o estabilizadora. ¿Qué más, profesor, entra en esta parte? Obtención de energía, cómo se realiza el anabolismo, diferencia entre los autótrofos y los heterótrofos, la fotosíntesis, hermosísimo proceso, también está grabado aquí en este canal, claro, características generales, el metabolismo de la glucosa, factores que afectan el proceso fotosintético, materia de primero medio, flujo de la materia y la energía a través de las cadenas y las tramas tróficas, el ciclo del carbono, nitrógeno, del agua, del fósforo, ciclos biogeoquímicos, primero medio también, representación del número de individuos, biomasa, pirámides de biomasa, de número, pirámides de energética, características de las poblaciones, no solamente las propiedades, los factores que afectan tanto dependientes de la densidad como independientes de la densidad, la abundancia de la densidad poblacional, los tipos de crecimiento poblacional, exponencial, logístico, factores entonces dependientes de la densidad, decíamos, e independientes, cómo interactúan los seres vivos, destacando, nos dice el DEMRE, clarifica todo, se fijan, todo esto es del DEMRE, competencia, depredación, mutualismo, amensalismo, neutralismo, parasitismo, comensalismo, depredación, claro. ¿Qué más, profesor? La intervención humana. Aspectos positivos y aspectos negativos de la intervención humana. La destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de las especies, ¿ya? La reinserción de alguna especie que se haya extinguido en la zona. La contaminación a nivel de diferentes medios, del aire, del agua, el suelo, manejo sustentable, desarrollo sustentable, el efecto invernadero, te fijas muy claro el eje de biología. Eso era todo biología. Y en física, profesor, desarrollemos el área temática de ondas. Recuerde que el método científico está ligado a todo, ¿no es cierto? Lo dimos a conocer al comienzo, pero está ligado a los tres ejes temáticos. Transmisión de las ondas sonoras y electromagnéticas, reflexión, refracción, absorción, características básicas del sonido, frecuencia, intensidad, lo que es el tono, nivel de sonoridad, el timbre, el efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia en términos cualitativos. El espectro auditivo y electromagnético, radiación electromagnética, claro. Vamos a ver también en ondas contaminación acústica y lumínica, relación entre longitud de onda, frecuencia, rapidez y energía también, ¿verdad? Vamos a relacionar longitud de onda con energía también, aparte de lo que aparece acá. Comportamiento de la luz en espejos planos, cóncavos, convexos, ya en diferentes lentes convergentes, divergentes, cómo se puede aplicar eso a algún problema de salud, de miopía, hipermetropía. ¿Está bien? ¿Qué más? Propagación y absorción de ondas sísmicas también. Y, por supuesto, previo
de la estructura interna de la Tierra, ¿verdad? Cómo funcionan y la utilidad que tienen los dispositivos como el sismógrafo, el ecógrafo, el sonar, el estetoscopio, el radar, prismáticos, focos, el teléfono, televisor, la radio, rayo láser, telescopio, reflector, equipo de resonancia, tomografía con emisión de positrones, etcétera. Lentes para enfermedades que afectan la visión, ¿verdad? Ante una miopía, una presbicia o hipermetropía, en fin. ¿Qué más? En el área temática de mecánica, movimiento. En términos de sistema de referencia, trayectoria, posición, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez media, entre otros. ¿Te fijas? Bien descriptivo el DEMRE este año en relación a los contenidos de esta prueba de admisión 2022. Galileo y su relatividad en términos rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de itinerario y gráficos asociados a este tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación de itinerario y los gráficos asociados también a este tipo de movimiento, las leyes de Kepler, la tercera ley de Kepler para la obtención de datos en cuanto a cuantificación, excepto excentricidad orbital. Todo esto nos da a conocer el DEMRE, Newton y sus leyes, importantes leyes, que se desplazan con velocidad constante o aceleración constante. Hasta ahí tenemos que llegar. Fuerza de roce estática, cinética, debido al contacto entre superficies. También esto se ve en séptimo básico. Fuerza de roce, fuerza, peso, elástica, la ley de Hooke, tensión normal, entre otras. La ley de la gravitación universal de Newton, mareas, sondas, satélites, entre otros. ¿Qué más, profesor? Solo en el módulo electivo de física. Momento lineal o momentum y su conservación en situaciones unidimensionales de colisiones elásticas o inelásticas. Impulso en términos de fuerza. Variación del momento lineal. Esto es exclusivo para aquellos que van a profundizar en física, aparte de los otros contenidos evaluables en módulo electivo. Esto es de mecánica. Presión debido a fuerzas aplicadas a superficies, presión atmosférica, ecuación de la hidrostática, Arquímedes y el principio de Pascal. ¿Está bien? En cuanto al área temática de energía, la conservación de la energía mecánica, cinética, potencial, gravitatoria, trabajo mecánico asociado al desplazamiento de cuerpos, potencia mecánica desarrollada, el teorema del trabajo y la energía, disipación de energía en diferentes situaciones, escalas de temperatura, la Fahrenheit, Kelvin, Celsius, construcción de escalas termométricas, la interconversión en las diferentes escalas, ¿verdad? La dilatación térmica en algunos materiales en términos cualitativos. ¿Qué más? El modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales en términos cualitativos. La conservación de la energía en términos de calor cedido, calor absorbido por cuerpos en contacto térmico, calor latente y cambio de fase. Aquí vamos a recordar los cambios de estado, fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación progresiva, regresiva, etc. Conducción, convección y radiación térmica en términos cualitativos. Algunos consejos para nuestros hogares en relación a esto. Parámetros que describen la actividad sísmica también. Magnitud, intensidad, epicentro, hipocentro, todos los términos que debemos manejar en relación a actividad sísmica, muy detallados aquí. Nos dice que estos tienen que ir de todas maneras, o sea, estos son contenidos básicos. La estructura de la Tierra, veíamos también tectónica de placas como explicación de la actividad sísmica volcánica, la teoría de Wegener, la teoría de la deriva continental, cómo sigue produciéndose este fenómeno, y también hay contenidos de esta área temática del módulo electivo.
Todos los contenidos del módulo electivo, por supuesto, son propios de. Ya los técnicos profesionales no incluyen ningún módulo electivo, solo la materia hasta segundo medio de todos los módulos comunes. ¿Está bien? Fenómenos climáticos, contenido sumamente hermoso, considerando parámetros atmosféricos como presión, temperatura, causas naturales derivadas del ser humano, o sea, antropogénicas, del cambio climático, la capa de ozono, el efecto invernadero, calentamiento global, solo el módulo electivo. En la parte de electricidad y magnetismo vamos a estudiar métodos de electrización de cuerpos, por contacto, por inducción, por fricción, conductores, que es un conductor, aislantes eléctricos, la polarización eléctrica, vamos a aplicar la ley de Ohm en circuitos conectados en serie, en paralelo y también mixtos. También esto asociado a la corriente domiciliaria. Intensidad de la corriente eléctrica como flujo de cargas eléctricas en circuitos de corriente continua. En electricidad y magnetismo, lo evaluable solo en el módulo electivo, ley de Coulomb, para los sistemas de partículas cargadas eléctricamente, consumo energético, lo que es eficiencia energética, algunas recomendaciones, ¿verdad?, para nuestros hogares, potencia eléctrica en circuitos considerando componentes de la instalación eléctrica domiciliaria y sus funciones. Energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, considerando parámetros que influyen en términos cualitativos. ¿Ya? Eso es física. Vamos con la parte de química, comenzando con estructura atómica, lo que es un elemento, un compuesto mezcla, contenidos también de séptimo y octavo, cambio físico y cambio químico, modelo atómico de Dalton, modelo atómico de Thomson, de Rutherford y de Bohr. El modelo mecano-cuántico, no entra en la prueba. Ya en el módulo común. Todo esto es módulo común, solo hasta el modelo atómico de Bohr. Configuración electrónica, por ejemplo, no. Concepto de electrón, la importancia de Thomson, la importancia de Rutherford con el protón, Chadwick con el neutrón, número atómico, número másico. Aquí hay que hablar de isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, organización del sistema periódico, características del sistema periódico. O sea, tienen que manejar usted el sistema periódico sin manejar el modelo atómico actual. O sea, ¿cómo les decimos nosotros? Ahí están los que tienen electrones en el nivel S1, en S2, P1, P2, P3, D1, D, F1. No podemos enseñarle eso porque no entra el modelo actual, el modelo mecano-cuántico. Bueno, ¿qué más? En estructura atómica, el enlace químico. ¿Cómo vamos a entender el enlace químico si no sabemos configuración electrónica? No, tenemos que hablar del modelo atómico de Schrödinger, y Heisenberg. Bueno, enlace químico a partir de la ubicación de los elementos en el sistema periódico. O sea, solo hay que pasar que, bueno, más fácil para ustedes, ¿no? Los tipos de enlaces, el iónico, el metálico y el covalente. La estructura de Lewis, ¿ya? Sin saber configuración electrónica. Esto es muy sorprendente, para decirlo de modo elegante. Bueno, ¿qué más tenemos? Solo evaluables en el módulo electivo, las tendencias, las propiedades periódicas en el sistema periódico. O sea, tenemos que hablar de la tabla periódica, pero nada de propiedades periódicas. Ni del volumen atómico, ni de la electronegatividad, ni el potencial de ionización, porque eso es del módulo electivo. Propiedades físicas de los elementos, solo en el módulo electivo. Modelos de representación de átomos o iones, la nomenclatura inorgánica, esto es de primero medio, la nomenclatura tradicional, la UPAC y la de Stock. Bastante bonito este contenido de primer año de enseñanza media, solo en el módulo electivo,
¿verdad? Recuerden que usted decide si es científico humanista, tiene que elegir o biología, o física, o química. Uno de los tres. Los técnicos profesionales entra todo lo que hemos visto hasta aquí, menos lo evaluable en módulos selectivos. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? En estructura atómica, evaluable solo en el módulo electivo. Características y propiedades de los compuestos binarios y ternarios. Lo mismo que estábamos viendo en relación a nomenclatura. Después viene la unidad de química orgánica, para todos, por supuesto, del módulo común. Propiedades y características del átomo de carbono. Modelos y fórmulas moleculares orgánicas. Fórmula molecular, empírica, lineal o topológica de rayitas, zigzag, estructural de varillas, esferas y varillas y compactos. ¿Ya? ¿Cómo se representan estas moléculas? Bastante hermosa esta unidad. Los grupos funcionales, aluros, éteres, alcohol, sulfuro, aminas, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, anhidridos, ésteres, amidas, fenoles, nitrilos. Derivados del cianuro no entran. Esto solamente lo dice el DEMRE. ¿Ya? Les tengo grabado también química orgánica en este canal, la nomenclatura de compuestos orgánicos según la IUPAC. ¿Ya? No hace hincapié en nombres comunes. Solo en el módulo electivo, ahí vamos a ver modelos tridimensionales de Fischer, la línea punteada, cuña de Newman y caballete. Eso ahora está solo en el módulo electivo. Los isómeros también, solo en el módulo electivo, para los que profundizan en química. Los tipos de isómeros y sus características. En cuanto al área temática de reacciones químicas y estequiometría, vamos a conocer un poquito de los gases, su comportamiento y relación con el medio ambiente, la ecuación general de los gases, lo que es la masa molecular, lo que es un mol, la masa molar, la relación entre masa molecular, mol, masa molar en una reacción química, ecuaciones químicas también, por cierto, concepto de una reacción química, la aplicación de la ley de conservación de la materia aplicada a la estequiometría, la ley de las proporciones definidas y las leyes de las proporciones múltiples de Proust y de Dalton. También están en el plan común. El balance de reacciones químicas, entonces, por el método del tanteo, el algebraico, estequiometría en diversas reacciones químicas que ocurren, por ejemplo, en los seres vivos, en vehículos, en nuestros hogares. El reactivo limitante, cómo reconocerlo, reactivo en exceso en diferentes reacciones químicas, análisis porcentual de compuestos químicos, del agua, qué masa es en porcentaje de hidrógeno, en porcentaje, no en número, no 2:1 con el oxígeno, sino que en masa con el oxígeno, la fórmula empírica y la fórmula molecular, características de las soluciones químicas, todo esto es de segundo medio, en cuanto a sus componentes y propiedades, ¿ya? Cómo diluir, qué pasa si agrego a solvente, qué pasa si mezclo dos soluciones, 10 ml de una solución 1 molar con 20 ml de una solución 0,1 molar, por ejemplo, dilución y mezclas de soluciones, solubilidad, todos los factores que influyen en ella, unidades de concentración, concentración molar, partes por millón, masa, volumen, masa, también. Esos son los principales unidades de concentración. Masa, volumen. La estequiometría aplicada a las disoluciones, claro. ¿Y qué entra, profesor, solo en el módulo electivo? Tipos de reacciones químicas, ya en química orgánica, de descomposición, sustitución, síntesis, de oxidación, de reducción, ¿ya? ¿Qué más? Solo en el módulo electivo. Cambios del sistema en cuanto a temperatura, color, precipitado, acidez, para diferentes reacciones químicas del medio. Concepto de propiedades coligativas, que esto antes se preguntaba en el
módulo común, ahora son del módulo electivo. Propiedades coligativas, aquellas que dependen de la concentración de sustrato. Presión de vapor, osmosis, presión de osmótica, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación. Esas propiedades coligativas son entonces solo del módulo electivo. ¿Qué más, profesor? Análisis cualitativo y cuantitativo de la variación de la presión de vapor. ¿Cuánto se modificó? De la osmosis, de presión osmótica, de la temperatura de ebullición, en cuánto subió, en cuánto bajó el punto de congelación. Todo eso en propiedades coligativas. Constante ebullioscópica, constante higroscópica. Esos son los contenidos que entran bastante breves, como ustedes ven, muy interesantes, muy entretenidos, así que quiero que ustedes visualicen su universidad, se sientan ingresando a la universidad que quieren, no sé si alguien quiere entrar a la Chile, a la USACH, a la Federico Santa María, a la Católica, a la Austral de Valdivia, quiere irse a Vancouver, por ejemplo, a estudiar a la British Columbia, o quiere irse a París, a la Sorbonne, o quiere irse a alguna otra institución. Sus sueños tienen que tenerlos siempre presentes. ¿Ustedes sueñan con ser algún profesional en estas áreas? ¿Sí? Pues bien, ahora hay que trabajar por ello, porque si no luchan por sus sueños, solo son deseos nomás. Así vamos a trabajar, ¿ok? Sin olvidar, por favor, quiero que jamás olviden ustedes lo que se ha demostrado de parte de la Universidad de Harvard. Todos podemos ser genios, pero principalmente tú, que eres joven. Imagínate, puedo serlo yo, no van a ser ustedes. Así vamos a luchar juntos por ser el genio que tenemos. Ok, que estén muy bien. Nos vemos en nuestras clases. Chao, chao.